que a mi vida.
viste a mí cuando nadie me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me vio. Por eso dile: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Eres lo mejor que tengo, Dios. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Tú eres real, Dios, bendito Redentor, te anhelamos. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y queremos honrarte y queremos glorificarte. Así que en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de ti para honrarte y para glorificarte y para exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. Glorifique su santo nombre. Amén. Salúdese por favor en esta mañana, salude a su hermano, dele la bienvenida en esta mañana. Si me pueden prender las luces por favor en esta mañana para que estemos avanzando. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos en esta tarde a la casa del Señor, Ministerio Sebaot México. Qué bueno que podemos venir a escuchar la palabra del Señor, y usted también. Los niños pueden salir a su clase en esta mañana.
Amén. Bueno, ok, vaya abriendo su Biblia, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 y 11. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor. Vamos a dejar que el Señor en este día hable en nuestras vidas para ser bendecidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Después veremos qué tiene Dios para nuestras vidas en este tiempo. Y si usted encuentra 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 y 11, póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Por ahí una española que está hablando. Bueno, muy bien. Amén. ¿Ya lo tienen todos? 1 de Pedro 5. Dice la palabra del Señor, si todos juntos lo vamos a leer. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más vamos a leerlo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición sobre nuestras vidas. Háblanos, Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado, se te dé toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, bendito Dios, por Cristo Jesús. Amén. Siéntense por favor en esta mañana. Qué gusto es compartir con ustedes este mensaje, ya que este mensaje habla de unos puntos muy importantes, o más bien yo quiero llamarle fundamentos en nuestra vida. Y yo creo que todos queremos en un momento dado ser bendecidos, ¿verdad? De parte del Señor. Y creo que la bendición del Señor siempre va a estar dispuesta para sus hijos. O qué padre que aquí de repente pueda decir, no, pues a este hijo sí le voy a dar, a este no le voy a dar. Creo que como padres siempre pensamos en nuestros hijos. Y una de las cosas que hacemos cuando somos padres que hemos visto cómo nuestros hijos están trabajando, se han esforzado, pues tratamos incluso de esforzarnos más nosotros como padres para que nuestros hijos lleguen a un propósito o a una meta. Y si en lo natural lo hacemos, imagínense cuánto más nuestro Padre que está en los cielos también lo hace por nosotros. Y yo quiero que en esta mañana usted entienda que muchas veces tenemos que ir viendo que Dios quiere llevarnos al propósito de Él, ¿verdad? Sabemos muy bien que en la vida vamos a tener que ir aprendiendo, vamos a tener que poner de nuestra parte para que podamos saber identificar cómo Dios quiere que usted y yo podamos llegar a lo que Él tiene para nuestra vida. Ahora, ¿cuántos vemos aquí en la palabra del Señor un punto que a lo mejor ahorita todos nos sentimos identificados? Y me refiero incluso en todo el mundo. Entonces, miren, vamos a ver en este día quizás solamente un punto del que sí nos va a llevar un tiempo. Pero hay 4 cosas muy importantes que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia, y las que menciona aquí tienen que ser fundamentales en su vida. Y yo quiero que usted vea que dice la palabra del Señor, dice, más el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En primer lugar, tenemos un llamamiento a una gloria eterna. ¿Sí se da cuenta de eso? O sea, aquí nosotros tenemos que ver que está hablándonos de doctrina este pasaje de la Escritura. Si nosotros como cristianos no entendemos doctrina, nos vamos a perder en el camino. Por ejemplo, la doctrina de la salvación nos enseña que somos salvos no por obras, somos salvos
por la gracia del Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La doctrina de la salvación tiene que ser algo que el cristiano debe de saber manejar todos los días, porque de repente el cristiano puede hacerse preguntas ¿y qué pasa si yo peco, pastor? Por ejemplo, ¿sí? Vengo en el camino, yo soy salvo. ¿Cuántos de aquí son salvos aparte de mí? A ver, levánteme la mano los salvos. Usted tiene que tener esa convicción, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice en la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto es un regalo de parte de ¿quién? De Dios. O sea, no es por obras para que nadie diga, no, yo sí me gané mi salvación. O yo me la merezco más que todos ustedes, mi salvación. Nadie va a poder decir eso. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuál es esta fe que es base de nuestra salvación? Haber creído que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió por nuestros pecados, y dice la palabra del Señor que fue a la cruz del Calvario y por su sangre nos limpió de unos pecados. ¿Así es? No, ¿ya vio? Ponga atención, por eso de unos pecados nada más nos limpió, de todos nuestros pecados. Deje de pensar en los frijoles. Ubíquese aquí, por favor. Todos nuestros pecados fueron limpios. ¿Sabe desde cuándo? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces eso es la doctrina de la salvación, ¿sí? Pero hay algo que nosotros podemos ver que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. Entonces aquí hay algo que se llama llamamiento. ¿Qué es un llamamiento? Un llamamiento es una convocación. Por ejemplo, cuando los muchachos quieren hacer ya su examen después de salir de la escuela media superior y quieren ya terminar o hacer una carrera, hay una convocatoria para ingeniería, medicina, licenciaturas, ¿verdad? Todo lo que en un momento dado puede hacer. No puede llegar a decir este chavo, o sea, cuando recibe su título, ¿a qué escuela me voy? Esta. Y llega y dice, aquí traigo mis papeles. No, se tiene que esperar a que exista esa convocatoria, que se haga esa convocatoria para que él pueda ser participante de un examen, ¿sí? Y si él pasa el examen, o si lo quieren pasar el examen, ¿verdad? Entonces lo aceptan. Si no, pues simple y sencillamente tiene que buscar a ver qué hace por lo mientras. Entonces, después de todo eso, cuando se hace una convocatoria, ¿sí? Él no puede llegar y decir, mira, ¿qué crees? Pasé el examen, ya tengo la convocatoria, ya me dijeron que sí me quedé, pero pues yo no quiero ir a la universidad, que me traigan todas las materias acá. Imagínense nada más eso. Nadie. O por ejemplo, un soldado. Nadie puede ser un soldado si no va y se entrena en el campo de entrenamiento. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Nadie en línea se hace soldado. No estoy echando tierra. Es que hoy se están graduando ingenieros por línea. Y de repente los ponen a poner una barda y dicen, maestro, siento que la barda se pone un poquito de lado. Son los que se graduaron por internet. ¿Sí estamos entendiéndolo, mis hermanos? Ahora, es muy importante aprender de lo que son los medios, ¿verdad? De hacer uso. Pero siempre vivirlo en carne propia es mejor. No sé si me estoy explicando en esta hora. ¿Por qué? Porque el llamamiento a lo que el Señor nos tiene para nosotros, dice, nos llamó a su gloria eterna. Y la palabra eterna no tiene ni principio y no tiene fin. O sea, le voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el diablo no lo perdona a Dios? ¿Por qué el diablo no lo perdona a Dios? Si es Dios un Dios de amor, si Dios es buena onda, ¿verdad? Y a usted le ha perdonado a unas cosas y a mí también. ¿Y por qué entonces no es buena onda con el diablo? ¿Sí? Entonces, mire, una de las cosas que tenemos que entender es que hoy nos regimos por un relojito que nos marca 24 horas.
Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero el diablo no pecó el 17 de mayo, por así decirlo, del año 01. Para que usted tenga en cuenta eso. No pecó esa de una fecha. ¿Sí? Sino que cuando el pecado del diablo vino, ¿sí? Vino en un tiempo que se llama eternidad. O sea, el pecado del diablo, haga de cuenta que es en este momento, sigue todavía, acaba de pecar. Entonces es algo que en un momento dado en la eternidad no entra el cronos, sino entra kairos, ¿sí? Un tiempo sin principio y sin fin. Y es por eso que muchas veces tenemos que entender todas esas cosas que llegan a nuestra mente, ¿sí? Entonces, ¿por qué el diablo no puede ser perdonado? Porque su pecado es vigente, o sea, está ahorita, ¿cómo les puedo decir? Sí, o sea, no lo acaba de hacer ayer, lo acaba de hacer en este momento. ¿Ya lo entendimos? Entonces ese tiempo, si no lo aprendemos a entender, por eso muchas veces no sabemos comprender este significado. Nos llamó a su gloria eterna, ¿sí? Y la palabra entonces eternidad también entra en el mismo tiempo kairos de Dios. Entonces desde un principio teníamos un llamado de parte de Dios para estar disfrutando de la gloria de Dios por la eternidad. Ahora, esto se pierde. ¿En dónde se perdió? En el huerto del Edén. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando Cristo muere? Cuando Cristo los presenta delante del Padre, lavados con su preciosa sangre, entonces ese tiempo se vuelve a acomodar para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de la iglesia del primer siglo, para el tiempo de los primeros padres que fundaron la iglesia, para el tiempo de las personas que en un momento dado fueron perseguidos, y para el tiempo moderno que estamos viviendo hoy. Esa gloria es ese margen que está siendo marcado en nosotros. Y ese llamamiento es el que nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida. Un llamamiento para una gloria eterna. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Un llamamiento para una ¿qué? A ver, ayúdeme por favor en esta mañana. Un llamamiento para una ¿qué? Gloria eterna. Ahora, ya no depende de Dios si usted quiere entrar o no quiere entrar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir rápidamente viendo todo lo que el Señor nos ha estado hablando en estos últimos 3 meses. Cuando llega Nicodemo, dice la palabra del Señor que le hace una pregunta al Señor. Nicodemo y todos los fariseos de sus tiempos le decían: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Sí se acuerda de esa? Juan capítulo 3, esa plática que tiene. Y Jesús le dice: mira, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le hace una pregunta lógica. Le dice: pero eso no tiene lógica, porque como un hombre viejo como yo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer. Y Jesús le dice: mira, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de una formación humana, de un padre y de una madre, seguirá siendo así lo normal. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, por eso es muy importante entender esto, ¿sí? Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, una de las cosas que también tenemos que tener es si sabemos por qué debemos de bautizarnos. Y mucha gente dice: es que son para ser compadres, pastor. ¿Cierto o no es cierto? Oye, voy a bautizar a mi bebé. ¿No quiere ser mi comadre o mi compadre? No es para eso. Ahora, otra, dicen: vamos a ponerle nombre al bebé. ¿Cuándo? Cuando lo bauticen. Tampoco. No se le pone nombre al niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bautizo no es eso.
Si nosotros vemos qué es lo que le está enseñando Jesús a este fariseo, ¿sí? Le está diciendo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es lo que habla de la gloria eterna del Señor, ¿sí? Y entonces aquí una pregunta, fíjese. Entonces, ¿es a la fuerza el bautizo? No, es una convicción. Es una convicción por qué lo tengo que hacer. Ahora, esto es bien importante, gracias hijo, esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué no bautizamos bebés? ¿Por qué? Porque mire, una de las cosas que en esta semana estábamos platicando mi esposa y yo, ¿sí? Estábamos platicando de algunos puntos muy importantes de por qué en las escuelas hoy quieren obligar que los niños, si un niño de 5 años de repente llega del kinder a su casa o llega de su casa al kinder, dicen, a mí me tienen que tratar como una niña. ¿Saben qué están diciendo la nueva ideología de género? Que se le tiene que respetar su forma de pensar, su forma de sentirse, ¿sí? Ah, pero escuche bien esto, ¿sí? Hay también una ley que el padre de familia, si su hija se embaraza a los 15, 16, 17 años, ¿sí? El padre de familia puede llevar a la cárcel a la persona que embarazó, aunque sea sexo consensual. ¿Y sabe qué dice la ley? Que esa muchacha o esa persona no tiene la facultad de decidir. ¿Ya ve cómo se contradicen en todo eso? Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 5 años sí pueda decir que se siente niña y una niña de 17 años que tiene sexo consexual con el muchacho pueda decir que no, que el papá incluso puede pegarle al muchacho o puede meterlo a la cárcel? ¿Sí lo estamos entendiendo en las cosas que suceden? ¿Sí? Ahora, qué importante es esto aplicado en el sentido espiritual. Usted ve que dice la palabra del Señor que de los niños es el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos oído eso? ¿Sí? Ahora, si nuestros niños sabemos esa base bíblica, nosotros tenemos que entender por qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ir tomando decisiones. Porque yo no puedo obligar a mi hijo a bautizarse. No lo puedo obligar. Tiene que ser una convicción de ellos. Y ellos tienen que tomar esa decisión de su vida. Y ellos tienen que hacer esa confesión de fe. De hacer que el Señor Jesucristo sea el dueño de su vida. Son decisiones que van marcando la vida de una persona. Ahora, ¿desde cuándo ya un ser humano empieza a tener decisiones en su vida? Algunos han dicho que desde los 3 años, 4 años, un niño ya puede decir, ¿quieres esto? Y el niño dice, no. ¿Quieres leche? No. ¿Quieres coca? Sí. Sí. ¿Quieres sopa? No. ¿Quieres maruchan? Sí. Y es lo mismo si lo vemos de esa forma, es una sopa, ¿verdad? Entonces se empieza a tomar decisiones, pero esas decisiones nosotros se las vamos corrigiendo, porque si le decimos al niño que le encanta la Coca-Cola, el chavito, pues dale coca todo el tiempo, a ver cómo lo vas a hacer enfermizo. ¿Y qué dices como padre, como buen padre? Dices, no, mijito, usted me toma leche, usted me toma agua, y así se le emberrinche, usted lo sabe corregir de una forma correcta. ¿Sí lo estamos entendiendo? No, ¿qué quieres de comer? Unas papitas. No, me va a comer verduras. Ay, mijito, ¿qué te hago hoy? Es que no se lo quiere comer. Es que no le gustan las verduras. Y son esas decisiones que les vamos a ir formando a los hijos. ¿Sí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos metieron las verduras analgadas? Y hoy sabemos que eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace bien comer verduras. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Pero lo que estoy hablando es aquí en esa parte de la decisión.
Y cuando tenemos una doctrina bien fundamentada, entonces esa doctrina nos hace a no equivocarnos y nos hace tomar las buenas decisiones. Doctrina es enseñanza, para que si oye la palabra doctrina, no piense que es algo así como que metafísico. Es una enseñanza. Por eso el Señor dice en Proverbios 22:6, instruye al niño, o sea, adoctrina al niño. Cuando sea viejo, lo que le enseñes bien no se va a apartar de él. ¿Sí seguimos aquí, mis hermanos? ¿Y qué es importante en esto? ¿Sí? Que si nosotros tenemos un llamamiento eterno, tenemos que vivir dentro de lo que es el Señor que quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿qué dice después? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y esto no es porque, ay, miren cómo me trata mi suegra, pastor. Ay, es que mi esposa le digo que quiere unos chilaquiles y dice, hácelos tú. Eso no es padecer. De verdad. Y hoy vamos a ver en un momento dado qué es lo que sucede con esto. ¿Sí? Como cristianos tenemos que aprender a padecer, o sea, a luchar, a tener pruebas, pero bien, para salir vencedores. Amén. Dice, después de que hayáis padecido un poco del tiempo, dice, Él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 fundamentos que me van a hacer tener valores en mi vida. 4 cosas muy importantes. Este año tenemos que desarrollar 4 cosas. La primera, ¿cuál es? La perfección. ¿Quién quiere ser perfecto? ¡Ay, Abraham! Otra vez, ¿quién quiere ser perfecto? ¿Se podrá? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Yo quiero que usted repita conmigo, nuevos comienzos, siempre tomado de la mano de Dios. Otra vez, nuevos comienzos, siempre tomados de la mano de Dios. Amén. Estamos en el segundo domingo de este año. El otro año fue difícil, pero salimos vencedores. Este es un año de mucha bendición y Dios quiere bendecirnos en gran manera. Pero vienen nuevos comienzos, pero tomados de la mano de Dios. Amén. Ahora yo quiero que usted apunte, por favor. ¿Sí? Lo que Dios hace para que seamos capaces de lograrlo. Lo que Dios hace para que seamos capaces de lograrlo. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que entender es que Él nos quiere perfeccionar. Es lo primero. El interés de Dios hacia mi vida es perfeccionarme, ayudarme. ¿Sí? La palabra perfección en esta parte de la palabra es del griego catártizo. ¿Sí? Y significa ajustar. Significa ajustar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto a través de lo que son los miralejos? Son 2 binoculares, ¿sí? Un lente de este lado más grande que el chiquito. Y eso nos ayuda a ver hasta cierta distancia. Las cosas que se ven bien lejos las podemos ver muy cerquitas. Pero esos miralejos o binoculares, ¿sí? Tienen un ajustador en la parte de atrás para que tu ojo tú lo vayas moviendo, y en la medida en que como esté tu ojo lo afines y tú ya lo veas más claro. Si tú lo agarras así y dices, no, yo veo borroso, y el otro cuate dice, no, pues se ve bien. Entonces de repente dice, no, pues para mí está borroso, y te lo empiezan a mover, y entonces, no, ya se ve claro. Eso es lo que empieza diciendo esta parte de la perfección. Es un ajustamiento. Y Dios te quiere ajustar todos los días. ¿Sí?
Otra parte que también es muy importante es alinearlo. Alinearlo. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque lo contrario a la palabra alinear es pervertir. ¿Y qué hacemos cuando oímos la palabra pervertir? ¿En qué pensamos? ¿Sexualidad? ¿Sí? Es que lo está pervirtiendo. No. La palabra significa algo que se tuerce. Eso es pervertir. Algo que está derecho y de repente se tuerce. ¿Sí? Está como la canción esa: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué sucede de repente cuando el maestro, por ejemplo, que está en una construcción, quiere poner una barda alineada? ¿Qué hace? Pone una tira, ¿sí? Que le llaman ¿qué? Nivel, ¿sí? Para que eso sea su guía y todos los ladrillos coincidan con esa línea. Y uno dice, pues yo no le veo que le ve de bueno en una línea. Hay maestros, por ejemplo, que antes de soldar, nada más con ver un tubo le dicen, no, está chueco, hay que enderezarlo. Y lo deben de alinear. ¿Sí? Entonces, para que nosotros entendamos que la palabra perfección también Dios nos quiere alinear, tenemos que dejar que Él nos perfeccione, alineándonos ¿a qué? Sí, exactamente, porque si no entiendo a qué, a lo mejor yo pienso que Dios me quiere hablar con la Rosa de Guadalupe. Sí, o cada quien para su santo. Y no es así. Dios tiene un libro en el cual nos va a alinear. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Ahora, otra cosa es la palabra perfección, entra la palabra a ser apto o ser apto. ¿Sí? Ser apto. Y Nicodemo en ese momento llega y le dice: Señor, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. ¿Sí? Has venido como maestro. Y entonces, ¿qué hace un maestro? ¿Por qué es maestro un maestro? Porque es apto para enseñar. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña a través de parábolas, a través de ejemplos y a través de hombres que se equivocaron mucho, igual que usted y que yo, que este libro nos puede hacer aptos para el reino de los cielos. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Pero también es la palabra reparar. Reparar. Algo que en un momento dado a lo mejor se equivocaron. Repáralo. ¿Cuántos hemos oído eso? ¿Sí? Y esto nos enseña a que si hay algo en la vida que está mal, lo vamos a tener que reparar. Y nunca le tenga miedo a reparar algo de su vida. A lo mejor el matrimonio no funcionó, pero Dios le puede enseñar a repararlo. ¿Sí? A lo mejor no salió bien en la escuela, pero Dios te puede enseñar a repararlo. Remendar también. Restaurar, pero también es unir. Unir. Todo esto tiene que ver con la perfección. Ahora, en el concepto que tenemos, y más como latinos, es que esto es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque nos metieron una mentalidad a la fuerza de que éramos siempre esclavos, de que estábamos destinados al fracaso, de que nunca íbamos a lograr cosas buenas, de que no teníamos la mente de otras personas, de que íbamos a ser siempre sometidos. Y esto es una mentira del diablo. ¿Sí? Quiero que abra su Biblia ahora en Job capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 17 al 12. Porque si nosotros seguimos con un concepto equivocado de perfección, entonces nunca se va a poder esto, mis hermanos. Job 11, del 7 al 12. ¿Ya lo tienen todos? Ahora vea esto. Aquí hay un hombre que se llama Zofar. Cuando Job entra en calamidad, dice la palabra del Señor que perdió,
a sus hijos, sus ovejas, sus camellos, sus criados, sus casas. Lo único que no perdió fue a la mujer. ¿Ya lo habían notado? Pero Dios amaba a Job. Y por algo deja las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Y después de que Job empieza a decir: maldito el día que nací, ojalá se hubiera dicho, fue un abortivo. O sea, muchas cosas que empezó a decir Job. Ya le había calado, ya le había dolido, ¿no? Tenía 3 amigos. Y aparentemente eran sus mejores amigos. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? Pero ese hombre Zofar, dice la palabra del Señor, dice en el versículo 7, que le empieza a decir algo que casi le está diciendo a Job: eres de lo peor. O sea, eres lo último de lo peor. Si existe algo peor, tú eres lo último. Y vean qué dice: descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando? De la perfección de quién. ¿Cierto o no es cierto? Dice, es más profunda que la tierra. Dicen, y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. ¿Ya lo entendió? ¿Cómo lo trataba en ese momento su amigo Zofar? Ve asimismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Y cuándo va a suceder eso? Nunca. Entonces, si nosotros queremos ver esto como lo ve Zofar, la perfección está lejos también de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, sin embargo, lo que dice la palabra del Señor y cómo hoy el Señor Jesucristo lo hace posible, porque recuerde, dice, que Él nos llamó a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. ¿Verdad? Ahora, es importante entender eso. ¿Por qué Dios nos querrá perfeccionar? La respuesta es: Dios te quiere bendecir siempre. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Ahora, ¿esto cómo empieza cuando Cristo aparece? Jesús lo primero que utiliza son bienaventuranzas a la gente que no tenía esto en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué dice después? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los pobres en espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces el Señor abre un panorama diferente a lo que los amigos de Job tenían, y empieza a decirle a la gente: si es posible, y hoy es una realidad, que nosotros podamos caminar en esa perfección que Dios quiere para nuestra vida. Porque recuerden, de verdad, este es un año en el que usted no debe de olvidarse que todos los días Dios lo va a ir perfeccionando. ¿Estamos aquí? Todos los días Dios nos va a ir perfeccionando. Pero eso ya depende que si nosotros lo hacemos. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Ahora, vea esto. Hebreos capítulo 5. Le voy a dejar que en su casa, de verdad, mis hermanos, si yo le dejo tarea, hágala. Digan amén. Sí, porque siento que estoy... Que lea el libro de los Hebreos.
Por favor, es una carta. Es una carta de verdad que tiene una dimensión hermosa. Es gente que vivía en Roma, no era gente que vivía ni en Jerusalén, ni vivían en Roma. Se cree que para el tiempo que la carta a los hebreos llega, ya había persecución en la iglesia. Y ellos estaban diciendo, híjole, ¿cómo va a ser posible de que aquel que murió en la cruz del Calvario como que nos abandonó? Y entonces la carta a los hebreos llega en un momento exacto para la vida de estas personas que estaban viviendo en Roma, pero ya estaban siendo perseguidos, ¿sí? Y el Señor les empieza a hablar un panorama, ¿sí? Y de repente el escritor hace algo en el capítulo 5, ¿sí? Y yo quiero que usted lo vea, porque se lo voy a leer desde el versículo 1 al 10. Y ponga atención en esto, mis hermanos. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de un hombre como usted y como yo, pero él tiene un cargo de sumo sacerdote. Y este hombre tiene que ser esa persona que tenga que ser paciente, una persona que tiene que ser tolerante, una persona que en un momento dado como que se haga resiliente, para que me entienda, con los demás. Y dice el versículo 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Ponga atención en esa parte. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, escuche esto es clave. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A ver, yo le hago una pregunta. ¿A Cristo le costó algunas cosas obedecerlas? ¿Trabajo? Ponga atención en la pregunta que le estoy haciendo. ¿Algunas cosas le costaron trabajo a Cristo obedecerlas? Sí. Vamos a quedarnos en esto, pero ahora váyase a Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 19. No, 17. Juan capítulo 17, por favor. Ahora, ponga atención en las palabras. Por eso es bien importante entender los evangelios. Y el evangelio de Juan es la oración, todo el capítulo 17 de lo que está aconteciendo en ese momento, en la vida, las últimas horas de Jesús en la tierra. Escúchelo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Véalo. Dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has, ¿qué dice? A quien has enviado. Ahora, vea lo que después dice. No, déjeme ver. A ver si alguien me encuentra esa parte donde dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26. Gracias, hijo. Mateo 26. Versículo 36. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, póngame atención. Mateo no escribe las mismas cosas que Jesús habla en Juan capítulo 17. Mateo registra otra oración. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Escuche, Jesús en los días de su carne, decía Hebreos, ¿estamos de acuerdo? Dice, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea como yo quiero. Yo no quiero que esto me suceda. ¿Ya lo entendió? No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es tremendo eso. Y eso es lo que tenemos que ver en este día. Jesús nos puede ser el ejemplo de la perfección, pero ¿cómo la logra Cristo? Vamos a seguir leyendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Les reclama? Sí les reclama. Velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 2 veces le pide el Padre. Ahora, ¿le costó trabajo a algunas cosas obedecerlas a Cristo? Regrésese a Hebreos 7. Vamos para entenderlo mejor. Hebreos 7. Hebreos 5. Me quedé en el versículo 7. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, póngame atención en el versículo otra vez, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. ¿Aprendió qué cosa? La obediencia, mis hermanos. O sea, la obediencia se aprende.
No es algo natural que tenemos. Por naturaleza somos rebeldes. Y la obediencia es algo que se tiene que aprender. ¿Para qué? Para ser perfectos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y vea lo que dice después. Dice, y habiendo sido, ¿qué cosa? Perfeccionado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se perfecciona la persona? Obedeciendo. Obediencia, mis hermanos. O sea, no hay otra forma para perfeccionar a una persona si no aprende a obedecer. Por eso es que muchas veces las bendiciones se detienen, porque te puede hacer mucho mal. Otra vez, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está la clave. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere ser perfeccionado este año? Obediencia. ¿Sí? Y fue declarado, ¿por qué? Dice, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si usted se da cuenta de todo esto, Dios tiene muchas cosas en esta enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué estamos en un nuevo pacto? Por causa de Cristo, obediente hasta la muerte. Nos metió en un pacto nuevo y con mejores promesas. Por eso es bien importante, vea esto. Cuando usted escuche a un charlatán que le diga, trae tu mejor ofrenda para que Cristo te bendiga. No, si usted es obediente no hay necesidad de eso. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No necesita estar haciendo pacto. ¿Por qué necesita hacer algo que ya estamos sobre un mejor pacto con mejores promesas? Eso es una mentira. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Aquí lo dice la palabra del Señor en este libro de Hebreos. En la obediencia el Señor Jesucristo ganó por nosotros todas estas bendiciones. Pero lo primero se ha preguntado, ¿por qué no nos dio primero lo que dice después? Dice, Él mismo os perfeccione, afirme. Porque si no te perfecciona, no te vas a afirmar en algo. Y lo primero que Dios quiere es ajustarte, ajustar tu vida, alinear tu vida, corregir tu vida, remendar tu vida. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es obediencia? ¿Sabe qué es obediencia? Es el fundamento más importante para sostener toda la vida. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es obediencia? Es el fundamento más importante para sostener la vida. Eso es obediencia, mis hermanos. De verdad. Y se lo voy a demostrar, dice, hablamos mucho de la palabra obediencia, pero obedecer viene de la palabra hebrea shamá, y es oír inteligentemente y poner mucha atención a lo que se dice. Oír inteligentemente y poner mucha atención a lo que se dice. ¿Ya lo entendió, mis hermanos? ¿Sí? ¿A qué tengo que poner mucha atención? A la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Oír inteligentemente. Por eso es que dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quién lo arrebata? Los inteligentes, los valientes, que cuando ven una bendición, una oportunidad, dicen, eso es mío. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana, mis hermanos? Ahora, ¿qué es obediencia? Otra vez, ¿qué es obediencia? Es el fundamento más importante de la vida. Lucas capítulo 6. ¿No lo cree usted, verdad? Que sea el fundamento más importante de la vida.
Te lo voy a demostrar. Lucas 6, del 46 al 49. Si me equivoco, corríjame. No, si me equivoco, ¿de qué es el fundamento más importante? Ponga atención en esto. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Ahora, fíjese lo que le estoy diciendo. La obediencia es un fundamento, es el más importante de la vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿A qué se refiere aquí Jesús? Obediencia. No me digas Señor si no haces lo que yo digo. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo eso? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Por eso es que mire, hay mucha persona que les gusta el evangelio light, que no les digan que tienen que dejar vida pecaminosa, que no les diga que no se les hable del adulterio. Ay, es que a mí también Cristo me perdonó. Pues a mí también Cristo me perdonó, pero como pastor tengo que hablar de eso. Esa es la verdad. Porque una persona que no quiere que sus ovejas dejen el pecado, no las ama. Es un lobo rapaz. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Ya vio? Porque la obediencia es el fundamento más importante. Aquí lo está diciendo el Señor en su palabra. Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y de qué roca está hablando aquí? De obediencia. Obediencia, mis hermanos. De lo que está hablando aquí Cristo es obediencia. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es obediencia. Sí, pasó, pero la roca es Cristo. Sí, pero entiéndalo. O sea, aquí está hablando que hay algo fundamentado con el que se construye la base de una casa. Y es la obediencia, mis hermanos. ¿Sigue aquí? Mas el que no oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. ¿Ya lo vio? Eso es bien cierto, mis hermanos. Hay dos reyes en la Biblia que la única diferencia fue la obediencia en sus vidas, que marcaron para lo que uno fue su destrucción y uno fue que llegó a ser el mejor rey de Israel hasta el día de hoy. Sigue siendo considerado el rey David el mejor rey de Israel. Pero ¿qué hizo la diferencia de estos hombres? Primera de Samuel, capítulo 15. Denle agua a ese muchacho.
1 Samuel capítulo 15. Abra su Biblia ahí porque eso está interesante. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en esta mañana. ¿Ya tienen todos? Versículo 1, para que vea. Esta parte es muy interesante. Después Samuel dijo a Saúl. Es que yo quiero que Dios me hable, pastor, a mí que me lo diga. Pues aquí Dios se lo está diciendo a Saúl por medio de ¿quién? De Samuel. Ponga atención en eso, Dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Si usted todavía sigue diciendo, no, hasta que Dios me lo diga, y si usa la vida de un pastor, cuidado con eso. ¿Estamos aquí? Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Avila, hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido, no ha obedecido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora vámonos de ahí. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo a los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. ¿Qué tan tremendo es esto? Nada más Dios le había dicho: ve, mata a Amalec, destruye todo. Y él dijo: no, pues es que vi algunos corderitos, algunas vaquitas, algunos becerros para llevárselos a Dios. El religioso siempre va a ver esas cosas así.
¿Y qué sucedió? Fue desechado Samuel por desobedecer. Por desobedecer. Cuando después, con el tiempo, David es levantado, ungido como rey, no oye la palabra de Samuel, pero oye a su papá decirle: mira, toma estos quesos y estos panes y ve a dónde están tus hermanos y ve cómo están y tráeme noticias de ellos. David acababa de ser unos días antes ungido como rey. Ya Dios le había dicho quién iba a ser David. Isaí no sabía que en su casa había uno que tenía realeza. Y ese muchacho pudo haberse en un momento dado dicho: pues de aquí en adelante todos ustedes me tienen que obedecer a mí. Y en el momento en que Isaí le dice: llévale los quesos y los panes a tus hermanos, él había dicho: ¿y por qué no lo hace otro? Cuidado, porque cómo ve Dios la desobediencia, como una obstinación, como brujería, como hechicería. Qué tremendo es eso, mis hermanos. Y el muchachito toma de su padre esos quesos y esos panes, su morralito de pastorcito y su ondita ahí adentro. Esa pequeña obediencia, Dios la había preparado para derrotar lo que le abrió la puerta para entrar al palacio de Saúl. Con el tiempo casarse con su hija. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta trabajo alinearnos. Nos cuesta trabajo remendar. Ya lo dije, así soy, así seré. No soy monedita de oro, ¿verdad? Ni modo, el que me quiere, que me quiera como soy. Y algunos dicen: gloria a Dios, tiene carácter. Yo le quiero enseñar en esta mañana que sí se puede con eso. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, ¿cuántos desobedientes hoy habemos aquí? Yo. Pero yo quiero cambiar eso en mi vida. De verdad. Yo los invito en esta mañana. ¿Hay una forma? Sí. ¿Ya lo tienen? 2 Corintios 10 del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sí? ¿Sabe qué significa esto? En la iglesia de Corintio había un problema, había varios problemas, no uno. Es más, hasta había un problema de incesto en la iglesia de Corintio. Pero era una de las iglesias que decían: oye, tenemos el don de lenguas, qué padre. Mira, Pastor Irán habla en lenguas, el Israel le interpreta. No, el pastor David tiene el don de discernimiento de espíritus. Y aparte de eso, Dios lo usa en milagros.
Y de repente nos empezamos a sentir de verdad, se nos empieza a subir. Y Pablo decía, a ver, espérenme, si yo voy, yo no quiero ver sus palabras filosóficas que entienden. Quiero ver el poder de Dios en sus vidas. Y sé que tienen dones, pero no tienen amor. ¿De qué les sirve que yo hable lenguas humanas y angélicas si no tengo amor? Y hay gente que en un momento dado pierde el piso, de verdad. Y no le importa responder a autoridades, ni miden, ni saben entender lo que es una autoridad. Y abren puertas de maldición. Y de repente dicen, es que yo ya voy en la universidad. Si te explico ni lo vas a entender. Cuidado con eso. De verdad. Cuidado porque Dios usó a una persona que a lo mejor lavaba en casa ajena para que tuvieses estudios. Y hoy te sientes que ni el piso te merece. La iglesia de los Corintios se sentía una iglesia de verdad, que había llegado a tener eso en su vida. Tenía dones, tenía sanidades, estaban fluyendo. Y Pablo les dice, yo puedo ser osado, contra algunos de los que se creen así. Pero les voy a enseñar algo que ustedes están batallando. Y dice la palabra del Señor. Ustedes piensan y dicen, ay, es que Pablo pues también es carne, es como nosotros. ¿A poco él no se ha de equivocar? ¿A poco te crees que de tanto que anda en viajes no le ha de decir a una hermanita, le ha de guiñar hasta el ojo? Sí, cuidado, Pero después dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Pastor, ¿por qué no puedo? Mire, es que el otro día se me apareció el duende. ¿Y qué hizo? Le dije groserías, pastor, porque mi suegra me dijo, dile groserías. Es en serio, no es broma. Piensan que por decirle más groserías se va a ir. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Destrucción de qué dice? Fortalezas. Ahora, ponga atención. Una fortaleza, mi hermano, ¿sabe dónde se crea? Aquí. Es donde se crean las fortalezas. Mira, tu papá ya se equivocó. El día que tú te equivoques, tienes con qué decirle de cosas. Una fortaleza que el enemigo pone en la mente del cristiano. Ay, mira, el otro día vi que los muchachos de la alabanza estaban llevando bien pesados, hasta de groserías se han de decir. Una fortaleza que pone el enemigo. Y las fortalezas, solamente hay una forma de cómo derribar las fortalezas. Por eso es bien importante entender esto, mis hermanos. La iglesia de los Corintios tenía muchas fortalezas, por eso Pablo le está diciendo, ustedes creen que porque ando en la carne, milito según la carne. Pero no, la demostración es lo que Dios está haciendo a través de nosotros para destruir fortalezas. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Y dice la palabra del Señor. ¿Dónde me quedé? Pero es que aquí yo no le pongo. Sí. Derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Perfección. Perfección, mis hermanos. La obediencia es el fundamento más importante de la vida del creyente. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos hemos oído hablar del síndrome de Estocolmo? Levante la mano. ¿Sabe qué es el síndrome de Estocolmo? Esto nació allí, en ese país. Por eso se llama el síndrome de Estocolmo. Hace algunos años, un hombre entró a un banco y cerró todas las puertas del banco. Y ese hombre, de repente, cuando lo rodearon las patrullas, la policía, este hombre ya no dejó salir absolutamente a nadie y los tomó, a todos los que estaban en ese día en el banco, los tomó como rehenes. Y entonces la policía se acercó y le dijo que los dejara ir. Le dijo: no, hasta que ustedes cumplan con las cosas que yo quiero, que no me den cárcel, que me dejen en libertad, que me dejen hacer de mi vida una vida normal. La policía dijo: no estamos de acuerdo contigo. Y entonces el hombre, durante 5 días, tuvo prisioneras a las personas dentro del banco. Pero durante esos 5 días estaba haciendo frío. Y el hombre dijo: ¿hay cobijas aquí? Sí, sáquenlas. Y a la gente le decía: cúbrase con su cobija, no quiero que le pase nada. Y en 5 días el hombre consiguió que la gente ahora dijera, después de 5 días: los policías están mal. Este hombre tiene mejor misericordia que nosotros, porque la gente, los policías habían ya escuchado decir: no, si hay muertos ni modo, daño colateral, no va a haber de otra, pero vamos a entrar por esta persona. Y el hombre decía: yo no quiero que les pase esto, yo los cuido a ustedes. Y al 6.º día, cuando la policía logró entrar y lo tomaron prisionero, la gente lloraba y la gente decía: pobrecito, no le vayan a hacer nada. Y el síndrome de Estocolmo muchas veces hace ver y obedecer a una persona que puede tener cautiva tu mente y hacer las cosas que Él quiere que hagas. Y el Señor me mostraba que hay mucho cristiano con síndrome de Estocolmo y obedecen a Satanás porque Él los ha cautivado su mente, mis hermanos. El pastor no te entiende. No tiene nada de malo que te cases con un mundano. No tiene nada de malo que en un momento dado tú te emborraches. El único que te puede juzgar es Dios. No sé si en cabina tengan ya listos estas fotos. Y cuando yo las veía, aparentemente parecen graciosas, pero tienen mucho sentido, mis hermanos. Por eso la obediencia es el fundamento, mis hermanos, para la perfección. ¿Qué dice el primero? A mí solo Dios puede corregirme. Soberbios 24. Sí. ¿Y sabe por qué 24/7? 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y a veces así sucede. Si alguna vez el enemigo te ha vendido esta baratija, repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo. Dale gracias a Dios por padres que tienes que te están corrigiendo,
que se están fregando, como dicen. Es que cómo friega mi papá. Es que cómo friega mi mamá. Qué bueno. Tienes unos padres que te aman. Y que tú puedes decirle al diablo: todo pensamiento que no esté de acuerdo contigo, yo lo voy a llevar cautivo. Padre, Cristo, en ese momento, imagínese, si puedes que no pase por esto, Señor. No quiero pasar por esto. Ve por las tortillas. Ya fue ayer. ¿A poco ya se acabaron? Siempre yo. Proverbios 24:7. A mí solo Dios me puede corregir. La otra, Gaciel. ¿Para qué casarnos? Un papel no significa nada. Ante los ojos de Dios ya estamos casados. Fornicarios 1:15. Y a veces nosotros decimos: ay, es que como si eso diera el valor. No. La iglesia no casa, la iglesia presenta delante de Dios. Las autoridades se casan. Y si usted investiga por qué se hizo el matrimonio, por qué se dio una carta, por qué en el derecho romano apareció, más bien en el griego aparece la primera vez carta de matrimonio y se empezó a establecer. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta por qué hoy el diablo lo ha torcido todo eso. Y es obediencia nada más. Y parece insignificante. No, pues por eso, para que cuando no resulte, cada quien se vaya por donde quiera. Después de la revolución, México tuvo un declive de gente violenta. Se levantaron caudillos, se levantaron hombres que todavía no estaban de acuerdo, ni con lo que pensaban Pancho Villa, ni con lo que pensaba Madero, ni con lo que pensaban. Se siguieron levantando, mis hermanos. No fue la solución la revolución. ¿Y sabe por qué? La principal causa que dejó la revolución fueron hijos huérfanos, abandonados, regados por muchos lados. La falta de la figura paterna provocó un desajuste y no se previenen en esos momentos. Hoy, uno de los países que está poniendo el ejemplo de volviéndose otra vez a levantar es El Salvador. Pero su presidente es cristiano. Y después de lo que sucedió en El Salvador en los años 70 y 80, cuando se levantó Sendero Luminoso y todos esos grupos, y que se empezó a levantar el grupo de las maras salvatruchas, empezaron a huir del país. Muchos niños preferían las madres que fueran sus hijos varones a vivir a Estados Unidos para que no los llevaran prisioneros. Y después de todo eso, El Salvador se volvió el país más peligroso de todo el mundo. Vea la película Voces Inocentes. Como en el techo de las casas los tenían que estar subiendo a sus hijos y escondiéndolos para que no fueran llevados a los hijos y después esos hijos dejaran hijos regados. Hoy un presidente cristiano está demostrando que sí se puede, cuando se lee la Biblia y se está orando y llevan a Dios a un país, puede empezar a haber un cambio. México necesita que la iglesia esté orando. La otra, Gaciel. Ayúdate y yo te ayudaré. Suponías 5:15. No supongas, mi hermano.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Obediencia. Padre, dame paciencia. Y de repente dices, escuincle, bájate de ahí, ya no te soporto. Paciencia. Señor, yo te pedí paciencia, por eso te di un chamaco así. No es broma. De verdad, mis hermanos. Hoy tenemos una palabra que nos quiere bendecir mucho. Es un año de bendición. Pero el fundamento tiene que ser la obediencia, mi hermano. Para que exista perfección, solamente con la obediencia. No existe otra forma. Cristo fue probado hasta en eso. Y lo acabamos de leer en Hebreos 5. Sí. Fue perfeccionado por medio de la obediencia. Fue perfeccionado. ¿Pudo haber fracasado Cristo? Sí. ¿Quién sabe qué sería de la humanidad si Cristo hubiese fracasado? Como dice el Código Da Vinci, si Cristo hubiese dicho, no, pues mira Pedro, síguele tú, a fin que María Magdalena y yo pues nos vamos a Francia de luna de miel. Sí, de verdad. Hoy supuestamente los restos de María Magdalena están en Francia. Pero fue probado en todo. Hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿es difícil? No. Cuando tú a tu pensamiento le dices, ¿sabes qué? Te voy a cautivar y voy a obedecer. No me gusta, pero voy a obedecer. No me gusta ir por las tortillas, pero voy a obedecer. No me gusta obedecer a mi padre cuando me dice, apaga ya eso. Cuando me dice, ya deja ese celular, ya deja de ver tantas tonterías. Pero voy a obedecer. Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a decir. A veces como pastor le puede decir uno, Pastor Irán, échate la prédica hoy. Y pongo, ya vienen los playoffs. Quien entienda, lo entiende. ¿Verdad? Y se ponen más interesantes esos. Pero no. ¿Por qué le voy a dar de mi vida 3 horas a mi vida y en lugar de estar con el Señor? Que me esté corrigiendo el Señor. Sabiendo que la obediencia produce perfección. Es la obediencia la que produce la perfección. Y si nosotros la empezamos a aplicar hoy, mi hermano, acuérdese, domingo 8 de diciembre del 2023, ¿qué fue lo que hizo Dios a través de la obediencia? Cómo Dios nos empezó a abrir esas puertas de bendición. Porque sí estoy bien seguro de que Dios te quiere bendecir. Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie. Ahora yo quiero en esta tarde que abramos nuestro corazón delante de Él. A mí me cuesta todavía trabajo obedecer muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Aquí en medio de nosotros hay uno que se compadece de nosotros en eso y que nos quiere perfeccionar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione. Él mismo. Si te costó trabajo obedecer, lo vas a volver a hacer. Y dale gracias a Dios por eso. Obedecerlo otra vez. Si la pasas esa, viene lo que sigue. Pero obedece. Y te vas a dar
dentro de algunos años que obedecer fue la mejor decisión que tomaste para fundamentar tu vida. No sé cuántos en esta tarde puedan ser sinceros con Él y decirle: Señor, yo necesito ser más obediente, y hacerlo porque tú lo dices, Señor. Vino palabra del Señor, el profeta Samuel le dijo a Saúl: hazle esto con Amalek. ¿Saben en qué manos murió Saúl? En las manos de una amalecita. Una amalecita fue el que le metió la espada a Saúl. Si 10 años atrás él hubiera obedecido lo que Dios le había dicho, hoy no se estaría hablando de un David, se estaría hablando del rey Saúl, de Jonathan, de su descendencia. Pero aquel pastor agarró los quesos de su padre y sus panes, y había uno en la guerra que era su hermano mayor, que no lo quería, no lo amaba, y a ese le tenía que llevar los quesos, los panes, pero obedeciendo lo que su papá le decía todavía. A lo mejor yo no detecto qué es lo que cuál es el área en la que estás batallando con la obediencia, pero tú sí lo sabes. Y si no, dile al Espíritu Santo: Señor, muéstrame en cuál es el área en la que estoy batallando con la obediencia. Pero Dios lo quiere hacer. ¿Lo cree en esta tarde? Amén. Sí, Señor. Dígaselo. Es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia, Mas el Dios de toda gracia, ahora cántelo ahora ya con convicción este canto. a su gloria eterna, os perfecciones y afirme. Él te va a fortalecer. Fortalezca Ahora Él también te va a establecer. y establezca. Cántalo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén.
Ahora yo quiero que en esta tarde, si le tienes que pedir perdón a Dios, dile: perdóname. Perdóname por ser tan desobediente. Pero en esta tarde, Señor, vengo delante de ti. Sé que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Sé que eres lento para la ira. Sé que eres grande en misericordia. Sé que nunca nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Sé, Señor, que eres un Dios compasivo y que tú, Señor, todos los días, Señor, eres un Dios de grandes oportunidades. Así que en esta tarde, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón te pido que me perdones, porque yo quiero que me perfecciones. Ahora pídelo. Perfecciona mi vida, Señor. Perfecciona mi vida, Señor. Y muéstrame, Señor, en esta hora las áreas en las que yo estoy batallando. Muéstrame, Señor, donde todavía, Señor, no puedo dejar de desobedecer. Pero hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, lo mismo que te dijo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní: no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, para que yo vea tu gloria todos los días y poder en esta tarde decir que el Dios de toda gracia me perfecciona para ir de gloria en gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos despedimos de la transmisión. Que Dios les bendiga a todos. Vea a los jóvenes predicar a las 6 de la tarde. Amén. Sí, Señor.